Clase vamos a continuar con las medidas en las figuras planas, ¿sí? Para recordar un poco, estábamos trabajando unidades de longitud, donde anteriormente definimos qué significaba medir, ¿sí? Y recordamos también que utilizábamos el sistema métrico. En la clase anterior estuvimos trabajando con las fórmulas del perímetro. Recordamos que el perímetro fundamentalmente es la suma de todos los lados. También trabajamos las unidades de superficie, ¿sí? Donde recordamos que el área es la cantidad de veces que entra en una superficie la unidad de medida elegida. Entonces hoy vamos a definir un poco lo que es el área. El área es el concepto que analizamos que forma parte de la matemática y concretamente de la geometría, que es la unidad en la cual nosotros estamos trabajando desde comienzo de año. Se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Así, al calcular áreas, en lo posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Nosotros, desde que trabajamos en la primaria, ¿sí? Tenemos tres figuras que son básicas y conocidas, en las cuales trabajamos siempre con estas tres fórmulas. La fórmula del área del triángulo es base por altura dividido 2. La del cuadrado va a ser lado por lado o lado al cuadrado ya trabajándolo en primaria. Y por último, en el del rectángulo, base por altura. Pero vamos a tres ejemplos, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un triángulo donde nos da por dato la base y la altura, pero en este caso tenemos distintas unidades de medida? Bueno, lo primero que vamos a realizar es el pasaje. 0,48 hectómetros lo pasé a metros y me dio 48 metros. Y los 175 decímetros también los pasé a metro y me quedó 17,5 metros. Si nos basamos en la fórmula del área, lo que va a ocurrir es que la base y la altura se van a multiplicar. Entonces, 48 por 17,5 nos va a dar por resultado 840. Pero, ¿qué pasó acá? Tenemos que multiplicar las unidades de medida, por lo tanto, metro por metro nos va a quedar metro cuadrado. Y por último, dividimos este número y nos quedó 420 metros cuadrados. Yo elegí pasar todo a metro, pero la idea es elegir una unidad de medida, puede ser cualquiera de las dos que están acá u otra, y realizar ese pasaje. Segundo ejemplo, un cuadrado, ¿sí? Sabemos que el área del perímetro del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces nos va a quedar 27 hectómetros todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, 27 por 27, 729. Y este cuadrado que está acá también se distribuye y llega a la unidad. Por último, el área de un rectángulo, ¿sí? Los datos que tenemos es que la base es de 2,7 kilómetros y la altura es 8 hectómetros. Entonces lo que hice, a diferencia del primer ejercicio, fue dejar el 8 hectómetros porque me gustaba, porque era un número entero, y el 27, ¿sí? Lo pasé a 27 hectómetros. Entonces los multipliqué 27 por 8 y por último hectómetro por hectómetro, hectómetro cuadrado. Estos tres resultados, ¿sí? Fíjense que en todos los casos estuve utilizando las mismas unidades de medida, ¿sí? Yo podría haber pasado este hectómetro a kilómetro y trabajar con el otro dato. Los paralelogramos.
En este caso podemos ver un paralelogramo, ¿sí?, al cual le trazamos la altura. Y en este caso vamos a deducir por qué nos ocurre o por qué vamos a utilizar esta fórmula fundamental. Porque si nosotros recortamos este pedazo de triángulo, esta porción de triángulo, y la trasladamos como muestran estas figuras, nos podemos dar cuenta de que en realidad un paralelogramo es lo mismo que un rectángulo. Por eso es que utilizamos la misma fórmula. Entonces, teniendo este paralelogramo, tengo los datos de la base, tengo los datos de la altura, realizo el pasaje correspondiente. Entonces, lo que me ocurre es que al reemplazar en la fórmula, tenemos a los dos datos con la misma unidad de medida y lo único que nos quedaría sería multiplicar a esos números. Siempre tengo que recordar que el área nos va a dar una unidad elevada al cuadrado. Nunca nos puede surgir que nos quede, por ejemplo, 3401 milímetros. Siempre la unidad va a estar elevada al cuadrado en el caso del área, no así en el perímetro. Rombo y romboide. Si por los vértices del rombo se trazan segmentos paralelos a las diagonales, mayor y menor, como se muestra en la figura, se forma un rectángulo de base B y altura h, en donde la altura del rectángulo es igual a la diagonal mayor y la altura es igual a la diagonal menor. ¿Cómo es el área del rectángulo respecto al área del rombo? Es el doble, es decir, que el área del rombo es igual al área del rectángulo, dividido por 2. Entonces, de estas deducciones que tenemos en esta lectura, lo que vamos a hacer es plantear nuestra fórmula general para el área del rombo y del romboide, ¿sí? Diagonal menor por diagonal mayor, o es lo mismo decir diagonal mayor por diagonal menor, todo dividido 2. En el caso del trapecio, para poder deducir la fórmula, lo que vamos a hacer es dibujar dos trapecios que tengan la misma medida, ¿sí? Estos dos trapecios son iguales. Ahora, ¿qué pasa si al segundo trapecio yo lo invierto? Y luego, a ese mismo trapecio que tiene las mismas medidas, lo acerco sobre el otro. Cuando calculemos el área de toda esta figura que nos quedó un rectángulo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Yo, para calcular el área de esta figura, lo primero que tendría que hacer es sumar los datos de la base, es decir, 5 más 3 o 3 más 5, y multiplicarlo por la altura, que es 2. Entonces, 3 era la base menor, 5 era la base mayor y 2 era la altura. Pero como yo solo quiero este pedacito, esta porción que es el trapecio, lo divido por 2. Entonces, podemos deducir que el área de todos los trapecios es igual a la suma de la base menor más la base mayor por la altura. En el caso de los polígonos regulares, recordamos que un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos congruentes, es decir, que son iguales. Y la apotema es un polígono regular. En un polígono regular es el segmento perpendicular que une el centro con el punto medio de uno de sus lados, ¿sí? Como tenemos en esta figura, el apotema parte del centro y forma un ángulo recto con uno de nuestros lados. Claramente, si yo tengo un hexágono, voy a tener 6 apotemas, pero la distancia va a ser la misma. Y para poder calcular el área de cualquier polígono regular, la fórmula es el perímetro, es decir, la suma de todos los lados, multiplicado por el apotema dividido 2. En el caso de las figuras circulares, lo primero que tenemos que calcular es la longitud, ¿sí?
Al dividir cada perímetro por su diámetro con la calculadora, obtendremos el valor de pi, que es 3,14. Este valor constante relaciona la longitud de la circunferencia y su diámetro para todos los círculos, sin importar su tamaño. Es decir, que siempre me va a dar 3,14. Entonces, el perímetro del círculo es la longitud de la circunferencia y se obtiene al multiplicar la longitud de su diámetro por pi. Es decir, que la longitud tenemos como resultado que es 2 por pi por el radio. Para encontrar el área de las figuras circulares, en la ilustración podemos ver que a medida que aumenta la cantidad de lados del polígono, su perímetro se acerca cada vez más a la longitud de la circunferencia y su apotema es el radio. Fíjense, en la primera imagen tengo un cuadrado. A medida que yo le voy agregando lados a este polígono, cada uno de los lados se van acercando más a la circunferencia. Y la apotema va a ser la misma medida del radio. Si el polígono tuviese miles de lados, casi no podrías distinguirlo de la circunferencia. Por esa razón, se puede pensar que la fórmula del área del círculo como la de un polígono regular de infinitos lados. Entonces definimos que el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. En esta última imagen les dejo todas las fórmulas de todas las figuras planas que trabajamos a lo largo de la unidad. Recuerden, más adelante del video tienen las fórmulas de todos los perímetros. Y en esta diapositiva, en este sector, tienen las fórmulas del área de todas las figuras que estuvimos trabajando. Ahora sí, a ponernos a trabajar.